historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, en algunas partes donde se dejan del país, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, y eso sí, en todas partes, en todo el mundo, por internet, a través de la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, por supuesto, quiero decirles que están a sus órdenes mis dos vías de comunicación digitales, por las cuales pueden comunicarse conmigo para preguntar, saludar, criticar, regañar, todo admito, en el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y en el Facebook Villalpando y la Historia. Antes de comenzar, y como siempre lo hacemos, y por supuesto para continuar con esta de veras apasionante serie de las aspiraciones, suspiraciones, ambiciones y mezquindades presidenciales de todos aquellos que en nuestra patria han querido ser alguna vez o muchas veces presidentes de la República. Antes de eso, déjeme pasar como siempre a cumplir con el elemental deber de cortesía de saludar a quienes ya me saludaron. Don Israel de la Cerda, que me dice que está presente. Don Víctor Torres Nuevo, desde allá, desde Paramount, California, con toda la familia. Y me pide que salude a su señora hermana, doña Elba, que la visita de Michoacán y que nos está escuchando. Así que saludos a doña Elba, por supuesto, hasta allá Paramount, California, y qué bueno que va de Michoacán allá a ver a su familia. A Rafita Barrios también, por supuesto, muchísimas gracias. Dice que a su mamá también le encanta mi voz. Bueno, muchas gracias, y que es mi fan. Gracias, no me habían dicho nunca lo de la voz, pero bueno, se lo aprecio enormemente y saludos, por supuesto, Rafita, a tu mamá. También le quiero agradecer por correo electrónico, ya escribieron también, como siempre, Tony Fuentes, que nos saluda desde Hermosillo, la Ciudad del Sol. Sí, ya me imagino cómo estará aquello. Saludos, Tony. Don Manuel García, nuestro querido amigo de Querétaro, por supuesto, un saludo igualmente, se lo agradezco mucho. Doña Grisel Hayes Vidal y su señor esposo, que ya se encuentran, dice él, muy emocionados, pues es sábado, día de su programa. Le envían un saludo muy cordial, dice, a nuestro historiador favorito. Gracias, doña Grisel, y qué bueno que estés en su casa y ya recuperada. También don Rolando Orozco también me saluda y me pregunta que qué opino del libro 3 de Diana de Francisco Urquizo, que no lo conocía y que hoy la adquirió en una librería de viejo. Bueno, déjenme rápidamente dar respuesta a esta pregunta que acaba de llegar, así que sin preparación alguna, pero me lo sé muy bien. Fíjense, don Francisco Urquizo, que es un general que además es literato. Ustedes recuerdan que es un hombre que tiene una vena de escritor muy singular porque escribió muchas novelitas y algunas obras un poco más serias, pero entre las que son famosas, ¿se acuerdan ustedes? Fui soldado de levita de esos de caballería, que es una novelita maravillosa, o Tropa Vieja, que también es muy bonita. Bueno, también escribió 3 de Diana para narrar sus memorias, sus impresiones y recuerdos de una época muy especial, nada más, de aquellos años en los que le cupo el honor de ser, fíjense bien, por segunda vez secretario de la Defensa Nacional. Lo había sido con el presidente Carranza, pero volvió a hacerlo con el presidente Manuel Ávila Camacho. Y ahí le tocó colaborar muy cerca, primero del general Lázaro Cárdenas, que era el primer secretario, a quien después le dejó el mando al propio Urquizo, y a él le corresponderá organizar, particularmente a él, y ser el responsable de todo el entrenamiento, reclutamiento, puesta en servicio y conducción del mando del Escuadrón 201 que participó en las Filipinas. Es un libro pues que narra la vivencia del general Urquizo en estos años de la Segunda Guerra Mundial, con la participación de México en este conflicto, y es un libro francamente bonito. A mí me gusta mucho y qué bueno que don Rolando lo compró.
léalo, le va a gustar, como todo lo que escribe Urquizo, que es un hombre, repito, más allá de su aspecto militar revolucionario, que lo fue y muy destacado, un hombre leal a Madero. Fíjense, me desvío un poco, pero Urquizo desde que era jovencillo conoció a don Francisco Ignacio Madero allá en su natal, en San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Se viene con la revolución a la Ciudad de México. Como es un muchachito, lo incorpora Madero como subteniente en el escuadrón de caballería de la Guardia Presidencial. Está muy atento a lo que sucede en la escena trágica. Después se deserta del Ejército Federal para irse a unirse a la revolución. Se incorpora con Carranza, otro coahuilense, a quien se le comporta de una manera leal absolutamente, hasta, repito, ser su último secretario de defensa o secretario de guerra, como se decía en aquel tiempo. Inclusive lo acompaña a Tlaxcalaltongo. Después va a sufrir el exilio por ser carrancista cuando llegan los obregonistas, y más adelante ya el presidente Cárdenas lo rescata, le da al mando de alguna región militar, pero es el presidente Ávila Camacho quien lo eleva primero a subsecretario y luego a secretario de la Defensa Nacional, repito, en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Así que es un libro que vale la pena. 3 de Diana, de Francisco L. Urquizo. Yo lo tengo en una edición que es de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se vende al público. Si, amigos, ustedes asisten a alguno de los museos, muchos que hay de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa, ahí lo venden. Yo lo adquirí particularmente en el museo que se encuentra en la calle Filomeno Mata, que es el Museo del Ejército, en el antiguo templo o convento de Betlemitas. Ahí tienen una pequeña tiendita que tienen libros, y ahí compré yo hace relativamente pocos años el libro 3 de Diana, de Francisco L. Urquizo. Pero bueno, vámonos a la historia y sigamos platicando de las ambiciones presidenciales, porque la última vez, hace 8 días, terminamos el programa y de manera apresurada les platiqué lo que todo el mundo conoce, porque es un episodio francamente espantoso, del intento de reelección después de un periodo del general Álvaro Obregón, quien había sido presidente en los años 20 a 24, ustedes recuerdan. Después había dejado la silla presidencial a su amigote Plutarco Elías Calles, quizá con el compromiso secreto, tal como lo había hecho don Porfirio con Manuel González, de devolverle la presidencia. Por supuesto, Calles cumplió, pero cuando se anunció la reforma constitucional que permitía que alguien que hubiese ocupado la presidencia pudiese volverlo a ocupar después de un periodo, hubo un par de generales antiguos obregonistas, uno de ellos especial y muy cercano amigo de don Álvaro, que no les gustó la idea. Y yo no sé, por supuesto, van a argumentar que la revolución se hizo contra la reelección, que el antireeleccionismo había sido la bandera de Madero y que Obregón estaba violando los principios fundamentales de la revolución. No sé si fue por esa de veras clara ideología patriótica o porque también ellos querían. La revolución implicaba más o menos la desaparición del porfirismo, que era el régimen perpetuo de una sola persona, para establecer un régimen en el cual, valga la expresión, todos tenían chance. Nomás era cosa de formarse, y si alguien se brincaba la fila y se regresaba a formar para que le volviera a tocar el sorteo otra vez, el premio, pues eso no se valía. Yo creo que así pensaron, francamente, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez. No tenían tampoco así talante ni maderas de intelectuales, ni de pensadores, ni de filósofos. Tampoco eran unos ideólogos consumados, ni habían hecho nada en la Constitución, ni se les conocía ningún tipo de discurso o de planteamiento político o algún libro que hubiesen escrito, nada. Así que yo creo que más allá que este deseo patriótico de evitar la reelección, lo que les preocupaba es que ellos también querían ser presidentes, pero el general Obregón y el general Calles, Obregón en campaña y Calles como presidente, decidieron irse por la rápida. Sofocar sus dos movimientos apenas incipientes, capturar a los dos implicados y ejecutarlos. Así pasó primero con Arnulfo R. Gómez por allá en la sierra de Veracruz, y después con el famoso episodio que todos recordamos, que inclusive ha sido objeto hasta de películas, de el general Serrano, que fue hecho prisionero en Cuernavaca cuando celebraba el Día de su Santo, es decir, un 4 de octubre, y fue trasladado a la Ciudad de México por un general de nombre Claudio Fox, que en el camino, en Huitzilac, bajó de los camioncitos donde nos llevaban, ahí en plena carretera la antigua que va
a Cuernavaca y de plano ejecutó a Serrano y a sus 12 acompañantes en un lugar donde ustedes todavía hoy en día, si pasan por ahí y se van despacito, porque es una zona de curvas, con mucho cuidadito, todavía están las 13 cruces que marcan el lugar donde fueron ejecutados estos dos llamados mártires de Huitzilac. Sí, fue una represión salvaje y violenta porque pues había que demostrar que nadie le iba a disputar el poder a don Plutarco, ni mucho menos a Obregón. Cuentan que después, cuando Obregón fue a ver el cadáver de su amigo Francisco Serrano, que era su amigo, es más, lo quería mucho, y cuentan además también que le agradaba tanto porque era como su bufón. Serrano era el que le contaba chistes de pericos y chistes verdes que le gustaban mucho a la general Obregón, y cuando lo fue a ver, destapó las cobijas que cubrían el cadáver y nada más dijo: ¡ay, Panchito, qué feo te dejaron! Y con esto, pues aseguró el triunfo en la elección presidencial, y el general Obregón, ¿ustedes creen, amigos?, obtuvo el 100% de los votos en esa elección, siendo candidato único. Pero, para avanzar en nuestra historia, como ustedes bien saben, y yo también, no llegó. Pero de esto hablaremos en un momento más. Y estamos aquí de vuelta. Por favor, les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com, que también tenemos el Facebook Villalpano la Historia, y también, por supuesto, saludo a Guillermo Martínez y a Lupita, su esposa, que me han enviado un correo muy amable, muchas gracias. Y hay varios mensajes por acá en Facebook que están interesantes. Primero, doña Jessica Albarrán, que me dice, esto me encantó, que yo soy el maestro con el alumnado más grande del mundo. Saludos. Muchas gracias, doña Jessica, se lo aprecio enormemente. Don Santiago Rosas Pérez, allá en Puebla, que me pregunta primero que cómo está mi papá. Pues bien, ahí va, ahí la lleva, ya está estable, aunque lamentablemente perdió la movilidad, pero sin embargo, bueno, con todos sus 90 años a cuestas, pues ahí está, y creo que por lo menos estable. También pregunta que si Francisco es Ignacio o Indalecio. No, Indalecio es la tradición popular equívoca que salió de no sé de dónde, pero el nombre correcto, según lo atestigua su fe de bautismo, su acta de nacimiento y declaraciones de su hermano Raúl, que sobrevivió, es Ignacio. Que no lo usaba es otra cosa, por abreviatura y por comunidad, por ponerse Francisco y punto Madero, pero su nombre completo es Ignacio. Don Yuri Francisco Noriega, el doctor Yuri Francisco Noriega, que nos escucha por, miren qué interesante, por iTunes, desde Quetzaltenango, en Guatemala. Saludos a Guatemala, al doctor Yuri Francisco Noriega, muchas gracias por sintonizarnos. También César Puente, que dice que está iniciando por gusto un análisis de los presidentes de México y que ya se hizo bolas. Sí, es complicado el tema, ¿qué le recomiendo? Pues mire, hay un par de libros que le recomiendo francamente, ojalá los consiga ya. Ambos los escribí yo en compañía de mi amigo Alejandro Rosas. Uno se llama Los Presidentes de México y el otro se llama Historia de los Gobernantes de México. Hay varias ediciones y tienen la ventaja no tanto de la propia narración de cada uno de los periodos de gobierno y de quienes han ocupado el poder presidencial, sino que al final yo personalmente me puse varias semanas a construir una especie de tabla con los días precisos y los tiempos en que cada hombre ocupó la silla presidencial. Es más, cuando es necesario, hasta en los minutos y las horas. Hubo presidentes, como todos sabemos, de 45 minutos, pero hubo de 3, 4, 5 y 6 días. Pero todo eso está en estos libros, ya sea en Presidentes de México o en Historia de México a través de sus gobernantes, en sus ediciones además también de Bucket. Ambos son de Editorial Planeta y creo que ahí podrá encontrar. Es más, de Presidentes había versión también digital, así que será fácil que encuentre, pero les recuerdo, lo importante, creo yo, para lo que usted busca, para poder deshacer los entuertos, es la tabla final, en donde vienen todos, aún los que se sobreponen son al mismo tiempo, como por ejemplo cuando Juárez y Miramón, o Eulalio Gutiérrez y Carranza. Todo eso viene allí. También le agradezco a Jaciel Ponce, muchas gracias. Me dice que si no hubiese muerto Obregón, se hubiese perpetuado, corrompido a todo el mundo con cañonazos de 50,000 pesos. Pues por ahí va la cosa, yo creo que sí. También le agradezco mucho al padre Carlos, que me está hablando
y saludándome como siempre, me pregunta, dice sin ánimo de polemizar, ¿hay algún ejemplo en la historia de que el homosexualismo haya contribuido al progreso de los pueblos? Pues mire, no lo sé exactamente, no lo he reflexionado, pero sí puedo decir en el tema que nos ocupa, padre, que sí hemos tenido presidentes homosexuales. Claro, con las tamices y con matices y con los cuidados que en aquel tiempo se tenía, pero creo yo que sin temor a asegurarme puedo referirme a 3 gobernantes que lo fueron. Guadalupe Victoria, Sebastián Lerdo de Tejada y bisexual el emperador Maximiliano. No me queda duda alguna que estos 3 casos hemos tenido de homosexualismo clarísimo. La otra parte de la pregunta, le prometo, padre, que lo voy a reflexionar. Lo voy a reflexionar. Pero en México, en el gobierno, sí hemos tenido estos 3 casos claros, que históricamente son comprobables, se pueden demostrar, y quizás haya más, pero son, como se dice, de closet. Bueno, volvamos a la narración que estamos platicando. Gracias, padre, le aprecio. Obregón no llegó, y como bien decía Jaciel Ponce hace rato, pues lo mataron en el camino, en una conspiración muy peculiar en la cual finalmente se involucran la madre Conchita, que es la que le da la pistola a León Toral, diciéndole que tiene una misión divina, y este hombre que va y que lo mata, pero también al parecer todo manejado por aquel siniestro personaje, líder obrero de la CROM, que manejaba en realidad el país, que al mismo tiempo era presidente de esta central obrera laboral y al mismo tiempo secretario de Industria y Comercio, que también quería ser presidente, que se llamaba Luis N. Morones, que era un personaje verdaderamente siniestro. Parece ser, todo indica, según las últimas investigaciones, que sí hay vínculos entre la madre Conchita y este hombre. Parece ser que todo es una conspiración de estas bien cuidadas, fraguadas desde muy arriba, para ser ejecutadas por alguien más visible y, por supuesto, con una carambola de 3 bandas. Échenle la culpa a la iglesia. Pues sí, una monja tonta y un iluso fanático son los que hacen material e intelectualmente el asunto, cuando la orquestación viene más arriba. Y se murió Obregón. El presidente en funciones, Plutarco Elías Calles, tenía que entregar el poder de todas maneras necesariamente. Y entonces el Congreso de la Unión, según lo dictaba la Constitución, tenía que elegir a un presidente interino para que iniciase el periodo de gobierno que le hubiese correspondido a Obregón el día 1 de diciembre de 1928. Ya no llegó a tomar posesión. Y para esto, pues había 2 posibles candidatos. Uno que le interesaba muchísimo, que era igualmente otro general de línea revolucionaria, de esos que se sentían con el derecho de ser el presidente porque habían sido figurones y para entonces de los pocos que sobraban después de las purgas que Obregón y Calles habían hecho. Me refiero a José Gonzalo Escobar, quien fue descalificado porque Obregón no quería a este hombre, y en cambio Obregón pensó, a Calles, y Calles pensó, y con mucho tino, miren, cuando se habla de Calles, que era un salvaje, sí lo era, un asesino, sí lo era, un espiritista también lo era, pero era un hombre con una visión política verdaderamente proverbial. Recuerden que diseña el sistema del partido oficial, en el entonces Partido Nacional Revolucionario, antecedente del Partido Revolucionario Mexicano, antecedente del PRI. Es el que crea el sistema de cómo poder jugar los equilibrios y que todos tengan turno de ser presidente con el privilegio del que está en la silla presidencial designar al sucesor. Un hombre inteligente. También es quien se le ocurre crear el Banco de México, el que hace varias instituciones financieras. Es un hombre muy vivo. ¿A quién le dejaría la silla presidencial en ese interinato tan solo de unos cuantos 18 meses? Pues necesitaba un hombre de confianza, pero además que limpiara el ambiente, porque había quedado muy lastimado, muy caldeado con la muerte de Obregón. Los mismos obregonistas, en el último informe presidencial del general Calles, el día 1 de septiembre de 1928, en la Cámara de Diputados, cuando el presidente Calles informaba al Congreso acerca de las pesquisas e investigaciones para dar con los asesinos del general Obregón, estaba en eso en la Cámara hablando el presidente Calles, cuando un diputado, Aurelio Manrique, del bloque obregonista más radical y más cerrado, se levanta y le grita: ¡es usted un farsante! Fue la primera interpelación que hubo en el informe presidencial y por supuesto el ánimo caldeado
obligaban a Calles a que nombrara un presidente diferente. No podía ser un callista, es decir, Morones no podía hacerlo, nadie de su círculo, tampoco podía ser un obregonista porque todos iban a cargar del otro lado, y entonces prefirió para presidente, una vez que hubo muerto Obregón, se trajo, yo creo que desde ese momento lo pensó, como secretario de Gobernación al gobernador de Tamaulipas, un jovencillo, abogado, civil, que no había sido militar, sino que siempre había prestado servicio en los puestos de la administración pública o de la justicia, de nombre Emilio Portes Gil. Y Portes Gil es todo un personaje. Lamentablemente tiene una mancha encima, que no creo que sea tan mancha, pero o la han hecho creer que es una mancha. Es al presidente al que le toca, como lo ordena la Constitución, la organización de las elecciones extraordinarias para presidente de la República que se dieron en el año de 1929. Y en estas elecciones, como todos sabemos, se estrenó el Partido Nacional Revolucionario, tras bambalinas manejado por Calles, que propuso como candidato a la presidencia a un hombre que nadie conocía, bueno, en su casa seguramente y en su estado, a don Pascual Ortiz Rubio. Y en cambio el partido antireeleccionista, que todavía venía desde la simiente de Madero, propuso como candidato a José Vasconcelos, y esto va a ser, pues, la tragedia para Portes Gil, porque va a pasar a la historia como el presidente que manipuló la elección para favorecer a Ortiz Rubio en detrimento del gran demócrata José Vasconcelos, tema que hablaré en el siguiente segmento, pero simplemente quiero concluir diciendo que el pobre de Portes Gil tuvo que cargar con el San Benito toda su vida de haber sido él el presidente que le entregó la banda presidencial a don Pascual en lugar de a don José. Y esto, el propio Vasconcelos va a ser el primero en vengarse. Le va a decir en sus memorias que Portes Gil es un pelele. Y yo creo que no le hará tanto, porque era un hombre inteligente, vivo, que tuvo que manejar la presidencia de la República durante 18 meses, jugando con dos pistas, como si fuera cirquero consumado. Por una parte, atender el problema electoral, con Vasconcelos creciendo y don Pascual, pobrecito, sin ninguna personalidad, pero por otra parte, es Emilio Portes Gil quien culmina y pacta con la Iglesia Católica el final de la Guerra Cristera. Volvemos enseguida. No te despegues, José Manuel Villalbato trae más para ti. Ya estamos de vuelta aquí en este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a don Alberto Flores, que me ha saludado. Dice que es emocionante escucharme hablar de la historia. Muchas gracias. Que si no, me parece que a Álvaro Obregón se le puede aplicar el que a hierro mata, a hierro muere, porque era muy sanguinario según cree él. Pues usted cree bien. Pues sí, el refrán se aplica perfectamente a cabalidad. Obregón y Calles los 12, durante los años 20, 21, hasta el día último, a la muerte de Obregón, se caracterizaron por sí ser bastante sanguinarios. Mire, simplemente Obregón descubrió que había dos maneras de evitar que se rebelaran en su contra. Una que ya se comentó hace un ratito, los famosos cañonazos de 50,000 pesos con los cuales corrompía a posibles opositores o a posibles levantiscos que antes de que iniciaran sus movimientos pues eran premiados con una lanita y se iban de viaje. En aquel tiempo 50,000 pesos es un dineral, ¿eh? Un dineral. Hoy no alcanza ni para un tercio de coche compacto, pero en aquel tiempo sí era muchísimo dinero. Pero por otra parte también es sabido que los dos tuvieron mano dura con todos aquellos que se opusieron a sus designios y así de fácil simplemente mandaron a ejecutar a Villa. Controlaron y sofocaron a sangre y fuego la rebelión de la Huertista. También hicieron pomada la revolución escobarista. En la guerra cristera no se tentaron el corazón para acabar con todo el mundo. Y además hicieron matazón de generales. Se murió Lucio Blanco en su momento, se murieron varios otros en emboscadas, en procesos, en supuestos atracos. Hicieron matazón de generales. Sí, eran bastante sanguinarios. Así que a lo mejor fue
su merecido, puede ser, todo es posible. Don Fernando Salinas me dice que su bisabuelo fue, mire qué interesante, fue guardia presidencial durante la presidencia de don Venustiano Carranza. Qué bien, muchas gracias. Don Lalo Núñez, que dice que es un placer escucharme como siempre, con toda la familia reunida, muchísimas gracias. Nuestra amiga Chispita Micum, que me dice que cuando tenga dinero comprará el libro Presidentes de México porque suena interesante. Sí, es interesante el tema y sí, pero me da pena que te hagas correr. Dile a tu papá y a tu mamá que te cooperen con la mitad, que peso que tú pongas, peso que ellos pongan. Estoy seguro que lo van a hacer. Carlos Molina también, que cómo pueden bajar los podcasts del programa anterior que yo tenía el siglo XIX. Pues mire, estos están, lo puede usted buscar en Google, aparecen, es una página, no sé si de iTunes o algún otro sistema de estos, y se pueden descargar allí. Ya no están en su página oficial donde deberían estar, porque usted recuerde, amigos, que en este país la historia se hace cada 6 años y se borra lo que hizo el gobierno anterior, porque hay que empezar de nuevo y nadie lo hace tan perfecto como quien está en un momento dado en el poder. A fin, el siguiente que vendrá también hará lo mismo, porque así somos, ¿no? Queremos recrear este país cada 6 años. Don Luis Alonso González Navarro me saluda y me dice que hay 2 reflexiones que tiene. Una, que tuvo desde la escuela primaria, de por qué se subieron al altar de la patria personajes que se mataron entre sí. Es una pregunta interesante. Nada más déjeme corregirle un poquito el dato. El altar de la patria es el monumento a los niños héroes en Chapultepec. Usted está refiriéndose al monumento a la revolución, en donde efectivamente hay quienes se pelearon entre sí. Así de sencillo y de fácil. Eso de tener juntos, lo cual se me hace verdaderamente increíble, a Carranza y a Villa es verdaderamente ridículo. Hay uno también, está Cárdenas, ahí está el pobre Madero que no tiene nada que ver con los otros. Bueno, es algo verdaderamente patético, porque hasta Calles está ahí, que Calles y Obregón mandaron matar a Carranza. Es decir, es tremendamente ridículo. En efecto, así nos gusta, porque si usted recuerda el discurso oficial, unificó a todos los revolucionarios, todos son buenos. La línea de una buena historia, para si usted quiere ser político de estos ramplones que dicen discursos, la historia mexicana es una sola línea que va de Cuauhtémoc, el bueno, Cuauhtémoc, el Tlatoani azteca, nos vamos a Hidalgo, Morelos, Guerrero, a los niños héroes, Juárez, Madero, Carranza, Obregón, y entonces ya no se equivoca. Todos son buenos, no pasa nada. También le agradezco, no, perdóneme, y tiene otra pregunta más, perdón, ya estaba yo aquí quitando, y me dice también don Luis Alfonso González Navarro, que si se puede comparar lo ocurrido con Calles, con las purgas que hizo Hitler también en el poder. Mira que, viene usted que sí, no es que sea nuestro hitleriano, pero bueno, déjenme dar primero un dato ridículo pero evidente. Vea usted una fotografía de Calles y vio una de Hitler en los mismos años. Hasta el bigotito le copió Calles a Hitler. Segundo, cuando fue presidente electo en 1924, antes de tomar posesión, Calles fue a Europa y fue a saludar a los alemanes, a los partidos nazis que estaban en ascenso, y seguramente saludó al jovencito también en ascenso, Adolfo Hitler. Le encantaba todo lo alemán. Así que se comportó igual, también hizo purgas. Con todo respeto a los que les gusta mucho la figura de Calles. Doña Lorena Vélez Saltijeral, también muchísimas gracias, se lo aprecio muchísimo, me saluda desde Querétaro, muchas gracias. Bueno, pues Portes Gil decía yo tenía que actuar en 2 pizzas al mismo tiempo, organizando la elección presidencial, pero al mismo tiempo terminando y pactando con la iglesia el fin de la guerra cristera, cosa que consiguió. Era tan inteligente, debe ser un hombre muy inteligente Portes Gil, que pudo negociar con los obispos de México a través de la Embajada de los Estados Unidos y con un enviado también de las arquidiócesis norteamericanas, que juntos lograron acercar al gobierno y a la Iglesia Católica Mexicana para terminar la guerra, para pacificar y establecer la paz, porque la guerra, que oficialmente no existía, había sido terrible. Más de 300,000 muertos en 3 años, en buena parte por la necedad de Calles, pero en buena parte también por la tosudez de la iglesia, que se había portado también francamente muy mal. Aquí fue un error común que ocasionó la muerte de cientos de miles de mexicanos. Pero Portes Gil la logra terminar, la logra acabar, pero al mismo tiempo tiene la elección presidencial.
En esa elección presidencial, ya decíamos, el presidente Calles, que manejaba tras bambalinas el Partido Nacional Revolucionario, hace que resulte electo candidato a Pascual Ortiz Rubio, que este señor pues, era un general revolucionario de estos desconocidos, michoacano, que ya había sido gobernador de su estado, que había sido embajador en Estados Unidos, perdón, y en Brasil, lo trajeron de Brasil casi para ser candidato. Obviamente no tenía derecho, pero le aplicaron el beneficio de que como la embajada tiene la extraterritorialidad y se entiende como territorio mexicano, estaba en México, estaba en Brasil, se le aplicaron por supuesto, se convirtió en el candidato oficial, casi listo para ganar, cosa que sucedería, pero el hombre no tenía más chiste que pues ser, es decir, literalmente un pelele del presidente o expresidente Calles. Tenía inclusive un libro autobiográfico, que todo el mundo se reía de él porque el título es patético. Así se llama su libro de memorias, Memorias de un penitente. Y claro, todo el mundo le cambió la palabra penitente por otra más coloquial que todos conocemos y que no puedo repetir por razones obvias. Pero este hombre, al cual le decían el nopal, popularmente el nopal, y aquí sí lo puedo decir, por tener esa característica de la cactácea que es la baba, era un baboso. Él mismo se reía y se jactaba de su propio apodo, porque cuando fue electo presidente todo el mundo iba a saludarlo, y entonces se reía muy tontamente y torpemente, ja. ¿Ya ven? Al nopal lo van a ver cuando tiene tunas. Pues sí, y ahora como dispensaba puestos públicos y hacía favores, y era el que mandaba, bueno, supuestamente, pues evidentemente la gente lo iba a ver. Pero contra él compite José Vasconcelos. Pero hay dos candidatos más. Es una elección más o menos competida, más o menos, Aparece un candidato del Partido Comunista Mexicano, que es la primera vez que va a postularse a la presidencia de la República y va a participar a nivel federal, compitiendo por el mayor puesto del país con un candidato, el general Pedro Rodríguez Triana, un revolucionario de índole o de filiación comunista. Y también hay un cuarto candidato del bloque obregonista del Partido Radical, que era el de Obregón, con el más cercano amigo del difunto Álvaro Obregón, que se llamaba Aarón Sáenz. Van 4 candidatos a la contienda electoral y evidentemente el corazoncito de los demócratas mexicanos está con José Vasconcelos. Bueno, ¿quién ganó la elección presidencial? La ganó Pascual Ortiz Rubio. ¿Hubo fraude electoral como fue denunciado y como hasta la fecha creemos? No. Y no es que lo diga yo, fíjense amigos, hay un maravilloso y verdaderamente importante estudio que realizó este gran historiador contemporáneo, quizá el mayor experto en temas de revolución y de este primer periodo de nuestra vida pública hasta el año 1930. Quien más sabe de eso es el señor doctor don Javier García Diego Dantani. Y recientemente, hace unos 3-4 años, publicó un estudio verdaderamente erudito, profundo, muy bien documentado, con material de archivo inédito, con una serie de reflexiones verdaderamente interesantes que demuestran que no podía y no pudo y no ganó José Vasconcelos y por lo tanto no hubo fraude electoral. Déjenme decirles el argumento más contundente. Vasconcelos hizo una campaña sí, muy buena sí, que prendió particularmente en 2 tipos de públicos. Uno, la clase media urbana, porque sí, en todas las ciudades la clase media urbana va a votar por él, pero vean cuánto es la población urbana de la clase media. No es ni el 10 o el 15% de la población total del país que vota. Y también prendió, muy especialmente, muy especialmente, pero muy enfáticamente en los estudiantes. Por ahorita, amigos, vamos a un corte. ¿Te gusta la historia y apenas nos sintonizaste? Síguenos en Facebook, Villalpando y la Historia. Ya estamos aquí de vuelta, amigos, en este último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Le agradezco muchísimo a J. Arturo Zamora, que me dice que hacía mucho no nos oía, que ya está de vuelta. Bienvenido, muchas gracias. Don Francisco Beltrán me pregunta y dice que Francisco Martín Moreno, en su libro México Sangriento, publica la autopsia de Obregón del periódico Excelsior.
y que en el cuerpo tenía 17 balas de 3 calibres diferentes. ¿Qué opino? Bueno, ¿qué opino de qué? Déjame preguntarle. Primero, del hecho histórico es cierto, ahorita platico el tema. De Martín Moreno, pues no me convence, pero bueno, ese es otro asunto. Mire, no solamente el periódico Excelsior lo publicó, existen inclusive libros bien documentados, como por ejemplo hay un libro fantástico que les recomiendo, que se llama Matar y Morir en Nombre de Cristo Rey, publicado por la editorial Plaza Valdés, de un escritor, ay Dios mío, se me acaba de olvidar, Fernando Valdés, creo que es él, de Fernando Valdés, que es muy buen libro, que trae la documentación completa, no solamente esa primera autopsia, sino todas las autopsias que se le hicieron al presidente Obregón, al presidente electo Obregón. En efecto, el número de tiros varía. En esa autopsia publicada en el periódico Excelsior hablan de 17. Las otras autopsias hablan nada más de 13 balazos, en efecto, de calibres diferentes. Sean 13 o sean 17, parece ser que en la autopsia de 17 se exageró porque se consideró como balazo un orificio de salida, pero sea lo que sea, son 13 y no hay pistolas que carguen 13, es decir, parece ser un hecho histórico ya bien comprobado, en el que el momento del asesinato del general Obregón allá en el restaurante La Bombilla en San Ángel, cuando León Toral le vació su pistola, pues hubo otras pistolas que ayudaron. ¿De quiénes serían? Pues lo más probable es que de los moronistas que estaban por ahí cerca, que tampoco deseaban la reelección de Obregón. Era un banquete de amigos, de esos amigos, ¿sabe cómo son los amigos políticos? Y por supuesto, viendo que alguien daba el primer tiro, pues hubo un par de comensales que decidieron también aprovechar la coyuntura y ayudaron. En efecto, Obregón tenía más tiros que lo que tenía un revólver común y corriente. Bueno, en realidad no era revólver, era una pistolita escuadra la que tenía León Toral de 8 tiros, pero pues hay 5 más, así que alguien ayudó. Esto es absoluta y rigurosamente cierto. Este libro se lo recomiendo, Matar y Morir en Nombre de Cristo Rey. Es un libro verdaderamente importantísimo para estos temas. Pero bueno, vamos hacia el final del programa. Decía yo que Vasconcelos no ganó. Lo prueba muy bien Javier García Diego en este estudio que les comento, en donde demuestra que efectivamente hubo un gran entusiasmo en las clases medias urbanas y un entusiasmo todavía más exultante en el estudiantado. Recuerden que hasta el joven Adolfo López Mateos anda ahí como orador en la campaña vasconcelista, que Vasconcelos mueve a los estudiantes, a los jóvenes. Había sido secretario de Educación Pública, maestro universitario, rector de la universidad, declarado ya maestro de América, en fin, un personaje atractivo, por supuesto, y además rodeado de la leyenda necesaria de corte romántico, erótico, como para ser, wow, todo un tipazo. Dicen, eso sí, que Vasconcelos escribía mejor de lo que hablaba. Eso no lo sabemos. Pero sin embargo, debió haber sido tal el impacto, pues, que él tenía. Bueno, hasta sus mujeres, las historias de sus amores eran ya sabidas idas y venidas. Por ejemplo, las famosas que tuvo con la bellísima Elena Arizmendi. O en el tiempo de la campaña presidencial, pues todo el mundo sabía que lo mantenía y le pagaba todos los gustos y gastos y necesidades su amante rica, Antonieta Rivas Mercado, la que después va a morir en París. Pero bueno, a pesar de todo esto, Javier García Diego demuestra que en las bases populares del PNR, los que votaban o votaron por el candidato del propio partido oficial revolucionario, Pascual Ortiz Rubio, fueron los obreros, los campesinos, las clases bajas populares y hasta la alta burguesía. Sumando todos estos conceptos sin entrar a asunto de fraude en urnas, resulta ser que sí gana Pascual Ortiz Rubio, aunque Vasconcelos gana la victoria moral y se va a quedar para siempre como el hombre que fue víctima del fraude electoral, cuando en realidad, según opina y yo le creo, Javier García Diego, no fue así. Los otros candidatos, Rodríguez Triana, tuvo mucho menos votos todavía, el Partido Comunista, y el que de plano
pues ni pelaron, con apenas el 0.1% a Aaron Sainz, que quedará en cuarto lugar, con lo cual se hacía patente el refrán: árbol caído, todo mundo hace leña. Se acabó Obregón, sus amigos no servían para nada. Don Pascual se queda como presidente, pero Don Pascual, recuerden amigos, y eso es muy sabido, era un hombre muy timorato y muy poquita cosa. Su máxima obra de ingeniería, si ustedes recuerdan, fue inaugurar la Isla de los Monos en el lago de Chapultepec. Y el alarde tecnológico que consiguió fue construir el primer paso a desnivel en la Ciudad de México, que cruza de manera increíble no la parte ancha de la calle, sino la parte angosta del crucero. Está exactamente sobre la avenida San Juan de Letrán o Eje Central, esquina con Venustiano Carranza. Y si se fijan ustedes, el paso de nivel no es para cruzar San Juan de Letrán, sino para cruzar la callecita. Claro, hay un paso de nivel. Y fue a inaugurarlo con todo el gabinete, imagínense cómo estaban las cosas. Bueno, este hombre era de quien se decía: el presidente vive aquí, en Chapultepec, pero el que manda vive enfrente, es decir, en Polanco, en Anzures, ahí vivía el general Calles. Y a él sí le quedaba totalmente el papel de pelele. Inclusive, es tal el enojo que la gente siente con este personaje, que un buen día iba saliendo del Palacio Nacional cuando hasta un balazo le dieron y le rompieron la quijada, así que parte de su gobierno va a andar con la cara vendada, con los huesos rotos de la cara, en fin, toda una tragedia, y él mismo se da cuenta que no tiene ni los tamaños ni la independencia para poder gobernar a México y presentó su renuncia. Duró 2 años como presidente Pascual Ortiz Rubio, alias el Nopalito. Y entonces, bueno, pues el Congreso de la Unión se vio en el predicamento de volver a elegir otro presidente, esta vez sustituto, para que acabara el mandato presidencial de 2 años, que debería concluir en el año 1934. Evidentemente fueron a ver al general Calles para ver, pues, que le sugiriera a quién, ¿verdad? Pero mientras esto sucedía, había 2 personajes que pensaron que ellos podían ser. Lo soñaron, quizá hasta lo creyeron, pero justamente por su peso e importancia, cada quien en 2 áreas distintas de la administración pública, Calles decidió por un tercero, un auténtico don nadie, cómplice de él, hoy sabemos que hasta narcotraficante, tratante de blancas y dueño de casinos y de apuestas ilegales. De lo peor el tipejo, no sé cómo podemos tener un presidente de ese calibre. Me refiero al general Abelardo Rodríguez. Alguien que ya llegó con fama de pillo, imagínense nada más. Pero mientras tanto, mientras esto sucede, que es por quien se inclina el general Calles, había 2 precandidatos en esta no elección, sino designación del Congreso. El secretario de Guerra y Marina, que era un hombre verdaderamente poderoso, el famosísimo general Joaquín Amaro, un hombre bravo, un hombre valiente, un hombre difícil, un hombre al que se le atribuía la organización y la ejecución de Villa, un hombre que había sofocado la revuelta escobarista, que había sofocado la revuelta de la Huertista, que se había destacado como director del Colegio Militar y como creador de la mística militar mexicana, un hombre pues de peso completo, que además estaba en espléndidas relaciones con la Iglesia Católica, porque su mujer, una anécdota que ya platicé alguna vez, pero la repetiré en otra ocasión, su mujer lo había convencido a acercarse a ellos, y él mismo a su muerte donó toda su fortuna a los jesuitas. Pero bueno, para entonces tenía buena relación con la Iglesia. Y por el otro lado, enfrente de él, estaba un hombre también importantísimo en México, al que poco se le ha estudiado, y me refiero a don Alberto J. Pani. Alberto Pani fue quizás uno de los mejores secretarios de Hacienda que hemos tenido. Cuando los secretarios de Hacienda tenían calidad presidencial y no cometían errores, porque Pani había sido el negociador, inclusive de reducciones de deuda, de nuevos empréstitos, de establecer bajo su gobierno instituciones financieras, un hombre pues verdaderamente competitivo a nivel internacional, con el respeto de muchos países, y que sí soñó con ser presidente, aunque nunca lo va a conseguir, pero sin embargo su línea se mantuvo
y creo yo que merece un reconocimiento porque con todo y el vendaval revolucionario, este secretario de Hacienda sí supo cumplir con México. Ambos, Amado y Pani, eran peligrosos. Por eso el general Calles mejor sugirió la figura de Abelardo Rodríguez. Y él se va a convertir en presidente de la República con la finalidad de acabar el sexenio. Se rodea de un gabinete bastante radical, como el famoso Narciso Balsós como secretario de Educación Pública, y es a él quien le va a tocar organizar la siguiente elección presidencial, en la cual van a competir casi puros partidos de izquierda, ganando en ella Lázaro Cárdenas. Pero de esto hablaremos en la siguiente ocasión. Por hoy, muchas gracias a don Raúl Cruz, nuestro operador, a Daniela García, mi productora, y a ustedes, amigos, pásenla muy bien. Feliz puente la semana que entra de Fiestas Patrias. Por supuesto, el sábado que entra hablaremos del grito, porque eso debemos hacer, porque somos mexicanos. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.